Muy buenos días y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar viendo todo lo que debemos saber sobre ventiladores para PC. Porque antes del RGB todo era muchísimo más fácil y todos los ventiladores que existían en el mercado pues solamente se conectaban ya sea a la placa base o a nuestra fuente de poder y con eso ya quedaba todo listo. Pero ahora todo es mucho más complicado. Tenemos RGB en el ventilador, RGB en las aspas del ventilador, RGB en la estructura del ventilador y tenemos ventilador en el RGB. Entonces, ¿cómo compramos y cómo conectamos todo esto? Pues para contestar a esa pregunta vamos a estar viendo 5 puntos que creo que son fundamentales para entender todo el ecosistema de los ventiladores. Primeramente vamos a ver los tipos de ventiladores que hay. Luego vamos a ver los tipos de conectores que existen. También vamos a ver los tipos de conectores que vienen en nuestras placas base. Vamos a ver los controladores independientes. Y para el final vamos a ver lo que son tiras RGB, coolers, refrigeraciones líquidas con RGB, como elementos adicionales que van a coexistir con nuestros ventiladores dentro de nuestros chasis. Tipos de ventiladores. Entonces, para que la explicación me sea un poquito más fácil, voy a dividir los ventiladores en 4 gamas. En la gama inicial voy a poner los ventiladores más básicos. Estos van a ser la mayoría de las veces totalmente negros y cuando no son negros vamos a tener colores blancos o grises o combinaciones de estos 3 colores. Estos ventiladores se van a conectar directamente a la placa base o se van a conectar a nuestra fuente de poder y su única función va a ser ingresar o expulsar aire de nuestros gabinetes pasando desapercibidos porque visualmente pues no van a llamar mucho la atención, son del color del chasis la mayoría de las veces. Ahora, si pasamos a la segunda gama de ventiladores, aquí ya nos vamos a encontrar con unos ventiladores que tienen luces LED, pero estas luces LED van a ser fijas y estos ventiladores van a continuar teniendo las conexiones que van en este caso a la fuente y no a la placa base porque estos ventiladores necesitan un poco de corriente adicional para las luces que tienen. Entonces van a ser un poquito más decorativos, pero van a ser muy simples, no se pueden controlar y no cambia el color de los LEDs que vienen incluidos con estos ventiladores. Entonces, en nuestra tercera gama de ventiladores vamos a tener ventiladores muy parecidos a los de la segunda gama, o sea, van a incluir luces LED, pero en este caso las luces LED sí van a cambiar de color, se van a modificar o van a generar patrones, pero en este caso estos patrones van a estar incluidos dentro de una placa controladora que está en el ventilador, con lo cual estos ventiladores van a seguir conectándose a nuestra fuente de poder. Igualmente no se van a conectar a la placa base y no vamos a poderlos controlar a pesar de que estos ventiladores pues ya cuentan con ciertas animaciones y representan ya elementos un poco más llamativos, ya tienen una función un poco más decorativa, pero no son el tope de gama que tendríamos en los que vienen a continuación. Entonces, yéndonos ya a la cuarta gama de ventiladores, acá sí tenemos los ventiladores llamados ARGB, que son ventiladores igual LED, pero estos ya tienen la posibilidad de ser controlados y de que podamos decirles qué color queremos que represente o qué tipo de animaciones necesitamos. Estos ventiladores son casi 100% personalizables, aunque esto siempre va a depender del software que usemos para esta personalización. A su vez, dentro de esta gama de procesadores vamos a tener 3 tipos de ventiladores definidos por el diseño. El primero y el más común que salió al mercado es el ventilador que tiene luces en las aspas. Luego tenemos los ventiladores que tienen una especie de aro de luz que se encuentra en la base o carcasa del ventilador. Y luego tenemos un grupo de ventiladores que tienen luz tanto en la carcasa como en las aspas del ventilador, que serían probablemente los más vistosos y los más llamativos de todos estos. Obviamente tú vas a seleccionar el que más te guste y vaya mucho mejor con el armado que tú quieres hacer. Tipos de conectores.
Y bueno, en este caso los ventiladores pueden tener 4 tipos de conectores. 2 ya los mencioné anteriormente, que serían los conectores que van a la placa base. Estos conectores pueden ser de 3 pines o de 4 pines, donde el cuarto pin le permite a la placa base decirle a cuántas revoluciones va a trabajar nuestro ventilador, lo cual es bastante bueno porque podría mejorar el flujo de aire si el gabinete está muy caliente y la placa así lo decide. Luego tenemos el conector Molex, que es el conector que va a nuestra placa base y va a estar presente en nuestra primera, segunda y tercera gama de ventiladores. Y luego tenemos los conectores ARGB. En el caso de los ventiladores que son ARGB, vamos a tener 2 conectores en el mismo ventilador. Vamos a tener un conector que va a ir a la fuente de poder y vamos a tener un segundo conector que va a ir a nuestra placa o a un controlador, que es el que le va a decir qué colores tiene que representar. Dentro de los conectores que son ARGB tenemos de 2 tipos. El conector de 3 pines que va a trabajar con 5 volts y tenemos el conector de 4 pines que va a trabajar con 12 volts. Tipos de conectores que vienen en nuestra placa base. Y bueno, en nuestra placa base vamos a tener disponibles solamente 3 tipos de conectores. Vamos a tener el conector de corriente de 4 pines para ventiladores de la gama de entrada, y en estos 4 pines podemos conectar el ventilador de 3 pines. No habría ningún problema, solamente que la placa base no va a poder controlar las revoluciones de este ventilador. Y luego tendríamos las conexiones de 3 pines para ARGB en 5 volts y tendríamos las conexiones de 4 pines ARGB con 12 volts. Las placas más antiguas van a tener uno de estos 2 conectores ARGB, pero las placas más modernas van a incluir los 2 tipos de conectores, y esto nos va a ayudar mucho porque si tienes una placa moderna, pues significa que te puedes comprar casi cualquier modelo de ventilador con ARGB y va a ser compatible con tu placa. Controladores independientes. Pero bueno, básicamente después de que salimos de ver los conectores que vienen en nuestra placa, pues también vamos a ver que hay placas mucho más antiguas que no incluyen ningún conector ARGB. Entonces, en este caso, si nosotros queremos usar ventiladores ARGB, tendríamos que implementar un controlador externo para que se encargue de manejar los ventiladores. De estos controladores existen 2 tipos. El primero, que se configura dentro del case, por lo general tiene un botón y viene con unas animaciones predeterminadas o colores predeterminados. Te permite configurarlo y luego cierras el case y ya no lo tocas más. O también tenemos un controlador que viene con un mando a distancia incluido, y este control a distancia pues te permite hacer los cambios desde fuera del gabinete, y de esta manera pues puedes estar cambiando sin abrir a buscar el controlador interno. Dispositivos RGB adicionales. Pues bueno, básicamente vamos a encontrar muchísimos dispositivos adicionales a los ventiladores que van a venir con RGB y que se van a poder sincronizar en dependencia de los componentes que tengamos. ¿Qué podemos tener? Pues podemos tener tiras LED que pueden ser de uso interno o uso externo al gabinete. Podemos tener coolers de torre, podemos tener también enfriamientos líquidos que vengan con ventiladores con ARGB, e incluso podemos tener también hasta discos duros, enfriadores para discos duros. Yo en mi caso también tengo un soporte para la gráfica que viene con RGB. Entonces, ¿qué tendríamos que tener en cuenta a la hora de seleccionar estos componentes? Pues yo les diría que sería preferible que trabajen con el estándar de 5 volts o el estándar de 12 volts. Entonces, el primer componente que ustedes se compren va a definir con qué estándar tendrían que trabajar. Por ejemplo, hay muchos gabinetes que vienen ya con ventiladores incluidos y estos ventiladores son de 12 volts. Entonces, en este caso, pues ustedes tendrían que seguir seleccionando el resto de componentes con 12 volts para que puedan sincronizarlos todos. Claro que yo ya les había dicho que hay placas que vienen con 12 y 5 volts, entonces también podrían tener elementos mixtos, pero a la hora de sincronizarlos, si no los van a poner de un mismo color, a lo mejor es un poco más difícil de sincronizar.
Entonces, bueno, de esta manera estamos llegando al final del video. Es un tema bastante complejo, he tratado de simplificarlo lo más posible para que todos puedan entender, y la verdad que hay muchos elementos relacionados al software y configuraciones que no voy a tratar en este video, pero me parece que sí te va a servir por lo menos para que puedas tener una guía de compra y que puedas saber cómo van a interactuar estos componentes dentro de tu case. Entonces, como siempre, si tienen alguna duda, pues déjenla en los comentarios. Yo siempre voy a responder los comentarios. Suscríbete, sobre todo si vas a comentar y no quieres quedar como una persona un poco desinteresada en la reciprocidad. Déjame tu like y comparte este video con la persona que pueda estar necesitando esta información. Y bueno, conmigo sería hasta el siguiente video. Nos vemos. Chao.